Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos en el segundo video del segundo módulo que precisamente estoy construyendo hoy para apoyo de las clases virtuales. En el anterior video les conversé acerca de las fuentes o elementos del derecho. En este video voy a conversarles sobre los elementos del Estado, que son muy importantes para que ustedes entiendan el funcionamiento del mismo. A ver, tradicionalmente, y esto es una clasificación que se considera clasificación clásica del Estado, de los elementos del Estado, se ha considerado que el Estado tiene tres elementos básicos. El elemento poder, que es el elemento político, el elemento social, que es el elemento vivo, el tejido humano, que es el pueblo o la población, y hay un elemento que es material, que es el territorio. A ver, ¿a quién se le debe esa clasificación? Para muchos, los estudiosos del tema, esta clasificación la construyó por allá en el Renacimiento Nicolás de Maquiavelo en su libro El Príncipe. Fue el primero quizás en mencionar esos tres fundamentos esenciales para que exista el Estado, sobre todo el Estado moderno, ¿no? Puede suceder que haya organizaciones que tengan uno de esos elementos, dos de esos elementos, pero que no constituyen el Estado propiamente dicho. Por ejemplo, lo que sucedía con el pueblo judío, el pueblo israelita, antes de haberse establecido como una nación. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos tenían un gran tejido humano a través de, que ha subsistido a través del tiempo, sustentado en su religión, en la Torá, en todas las costumbres. Es un pueblo milenario, cuya religión es muy fuerte y ha influenciado a las religiones como la nuestra, la cristiana, la católica. En el mundo, ellos siguen las mismas pautas y las mismas costumbres. Es decir, son un pueblo, una raza, tienen un elemento humano bien consolidado, tienen hasta un patriarca, tienen unos mismos lineamientos políticos religiosos, pero hubo un momento en que no tenían un territorio, no había un país, un Estado como tal. Estaba la nación judía, desperdigada por el mundo. Entonces, no se podía decir que era un Estado judío, ¿no? Entonces, para que exista, ojo, mínimamente el Estado como tal, tiene que tener estos tres elementos. El elemento político o poder, el elemento humano, sociedad, pueblo, y el elemento físico, territorio. Eso es fundamental. Vamos a analizar cada uno de ellos, chicos. El elemento poder, el elemento físico del Estado, en la mayoría de las sociedades modernas se representa por el poder público. En Colombia el poder público tiene tres dimensiones. Hay una dimensión ejecutiva, hay una dimensión legislativa y hay una dimensión judicial. La dimensión ejecutiva o el órgano ejecutivo está en la cabeza del presidente de la República. El presidente de la República en nuestro país es bicéfalo, es jefe de gobierno, jefe de Estado y además tricéfalo, suprema autoridad administrativa. Además de eso es jefe de las fuerzas militares, de la fuerza pública, lo es todo. Acuérdense que estamos en un sistema presidencialista, sistema que crearon los norteamericanos desde que se independizaron de Inglaterra. El presidente tiene sus ministros, tiene toda su jerarquía ejecutiva y además a nivel departamental y local existe
también una jerarquía administrativa, ¿no? Acuérdense que en Colombia hay un centralismo político y una descentralización administrativa. El presidente es el jefe total, pero precisamente en cumplimiento de ese principio de descentralización administrativa, le competen tanto a los entes descentralizados como a los ministerios que dependen directamente de él ejercer actividades ejecutivas. El Ejecutivo ejecuta la ley, el Ejecutivo administra, el Ejecutivo establece políticas públicas. El Ejecutivo es el que le da movilidad al Estado y a las funciones básicas de la administración pública. Muy bien. La dimensión legislativa, como dije, está en cabeza del órgano legislativo. El órgano legislativo en Colombia es el Congreso de la República, que es bicameral. Tiene un Senado y una Cámara de Representantes. A mí me encantaría, por ejemplo, que en Colombia existiese una sola Cámara, porque hacen lo mismo. Dicen que la Cámara de Representantes, la razón de ser es que simboliza la juventud y las ideas innovadoras, y para eso quizás es que se pide menos, o sea, hay menos rigurosidad para ser representante de la Cámara que para ser senador. Pero a la larga es la misma función y es desgastante, yo pienso. Además disminuiría mucho para el erario público porque sale muy oneroso la nómina del Congreso de la República. Los padres de la patria se ganan más de 30 millones de pesos, esos señores. Trabajan, creo que tres días a la semana. Hay mucho ausentismo, aunque ha mejorado últimamente. Y además de eso, yo pienso que no ejercen con talante, a cabalidad, esa función tan importante que es de hacer las leyes, las normas que nos rigen. Pienso que se podría dinamizar el Estado a través de esa dimensión legislativa si funcionaran con una sola Cámara. Es una propuesta, ¿no?, que hace rato está rondando, incluso en el seno del Congreso de la República. Muy bien, ya en su momento, cuando analicemos el proyecto de elaboración de la ley, que es el tema que sigue a posteriori, ya se les explicará a ustedes, ya entenderán ustedes cómo funciona ese proceso en ambas cámaras. También dependiendo del tipo de ley, ¿no?, si es una ley ordinaria, si es una ley especial, si es una ley estatutaria, por ejemplo, una ley orgánica. Y por último, está la dimensión judicial, ¿ya?, a cuya cabeza están las tres grandes cortes: la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza de la justicia ordinaria en Colombia; la Corte Constitucional, que es la salvaguarda de la Constitución política y es la cabeza de la justicia constitucional, es el máximo tribunal de tutelas que hay en Colombia; y el Consejo de Estado, que es la cabeza, que es el soporte de la justicia contencioso administrativo, que determina los litigios o soluciona como tribunal de cierre los litigios que se pueden suscitar o las demandas que se suscitan contra el Estado. Mientras que la justicia ordinaria resuelve litigio entre los particulares, litigios civiles, litigios penales, litigios laborales. Muy bien. Debajo de todo ese andamiaje, de esos monstruos judiciales, que son las tres grandes cortes en Colombia, está la jerarquía judicial, que yo mencionaba en el anterior video. Están los tribunales superiores de distrito judicial, están los tribunales administrativos. No hay tribunales constitucionales porque los jueces de tutela, cualquier juez de la República puede ser juez de tutela y ya a través, y se aplica pues lo que es la doble instancia en cuanto a la jerarquía, la superioridad. Y lo que se llevaría a cabo en la Corte Constitucional sería, por ejemplo, el recurso de consulta, por ejemplo.
en tratándose de tutelas. ¿Ya? Cada materia en derecho determina una especialidad en los jueces, que eso es lo que va a determinar la jurisdicción. Existe jurisdicción de familia, jurisdicción civil, jurisdicción laboral, jurisdicción penal, laboral, ya la mencioné. Y esos jueces van a tener un superior jerárquico. Están los jueces de menor jerarquía son los jueces promiscuos municipales, que son los que conocen de varias materias. Estos jueces están tendientes a desaparecer y subsisten aún en los pequeños pueblos que por habitantes, porque son muy pequeños, minúsculos, no justifican de que existan varios jueces, ¿no? Entonces, esos jueces promiscuos están en los pueblos. Existen jueces municipales que pueden estar en las cabeceras, jueces de circuito, que son los jueces de mayor jerarquía. Después vienen los tribunales, que tienen salas. Los tribunales son jueces colegiados, que están en las capitales, que son las cabeceras de distrito, ¿no? Y después están las altas cortes. Entonces, todo ese enramado, todo ese intríngulis de competencias y jurisdicciones está fijado en la Constitución y en las leyes. Y es muy importante para nosotros los abogados, cuando se van a trabar litis, lo primero que hay que determinar es la competencia. ¿Quién es competente? ¿Qué vía se va a llegar? Porque si no, pues estaríamos fallando y de plano nos lo rechazan. Porque no podemos presentar, por ejemplo, un litigio de familia ante un juez laboral. Porque, Dios, no es la jurisdicción correcta. Y, por ejemplo, en materia penal, hay jueces que tienen una competencia. Hasta la misma jurisdicción tiene varios jueces, pero tienen competencias distintas dependiendo si son municipales. Por ejemplo, el delito de homicidio en conocimiento estaría ante un juez penal de circuito, no ante un juez municipal con funciones de conocimiento. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta para que el litigio pueda tener un feliz término. Por lo menos en su vía, en su canal adecuado, procesalmente hablando. Estas tres dimensiones, estos tres órganos, chicos, corresponden al poder. Cuando nosotros hablamos de poder público, cuando nosotros hablamos de fuerza del Estado, sustentada por estos órganos, tenemos que verlos en conjunto. De ahí el principio de los pesos y contrapesos del Estado. Ninguno de estos órganos debe estar por encima de otro. Deben estar allí, equilibrados. Y esos son dimensiones que fueron analizadas desde hace mucho tiempo. Los griegos ya hablaban de ese equilibrio de las fuerzas del Estado. Montesquieu, el barón de Montesquieu, cuando recomendaba y decía de que el poder tenía que estar dividido en distintos órganos y que no podía estar en cabeza de uno solo, en ese entonces pues del monarca, que era omnímodo, absolutista. ¿Por qué? Porque precisamente había un desequilibrio, una desarmonía en el Estado y que el principal perjudicado era el pueblo, ¿no? Ahora, estos tres elementos, chicos, todos tres son importantes. Nos falta uno, del cual le voy a hablar ahora. Es el elemento territorial, es el elemento material. Colombia no fuera Colombia si no tuviese su frontera, si no tuviese sus mares bien delimitados, sus lagos, sus ríos, su espacio aéreo. Nosotros frente a la comunidad internacional somos por lo que reflejamos materialmente en nuestras fronteras, en nuestra cultura social y a través de nuestros gobernantes. Por ejemplo, y ustedes lo ven mucho en los Juegos Olímpicos, en todos los actos internacionales protocolarios que se exhiben nuestros símbolos patrios, ¿no? La bandera, el himno, el escudo. Esos son simbolismos de soberanía. Y la soberanía no es más que esa posición que tiene un Estado
frente a los demás, frente a los vecinos. Por eso tan importante el cuidado, la defensa, la preservación de las fronteras. Nuestro país ha sido muy desacertado, desafortunadamente, en antaño y hasta hace poco, en las políticas internacionales de defensa de nuestros territorios, de nuestras fronteras. La última gran pérdida de mar territorial precisamente fue contra Nicaragua ante la Corte de la Haya en el litigio de hace muchos años de San Andrés. Colombia ha perdido frontera con Venezuela, el famoso lago de Maracaibo, lleno de petróleo, tradicionalmente debió ser de nuestro país. Se perdió frontera, se perdió Panamá. Panamá era una provincia de Colombia, se perdió, se independizó. Hemos perdido frontera con Perú, con Brasil, con Venezuela, ya mencionado, y ahora último con Nicaragua. Fatal, fatal. Aquí ha faltado diligencia y unas buenas políticas internacionales y unos buenos abogados, unas buenas defensas frente a estos tribunales internacionales que nos han desfavorecido, desafortunadamente. Es importante, chicos, como dije anteriormente, ya para terminar, que tengan en cuenta que no existe un elemento de estos más importantes que otros. De pronto tengan mayor trascendencia, se vean más, se muestren más. ¿Qué es lo que más se ve de un Estado? La gente, la sociedad. Claro, vemos la tierra, vemos el aire, vemos los mares. Nosotros somos privilegiados, tenemos 2 océanos, tenemos un espacio aéreo maravilloso, tenemos ríos, yacimientos, porque el territorio también tiene que ver mucho con el tema de los yacimientos que están por debajo, o sea, el subsuelo, también determina posesión. Todo eso es lo que vemos todos los días. Nosotros como elemento social. Pero también es importante no perder de vista la parte política, la parte administrativa, que es la que rige y dinamiza. En este momento de crisis es importante lo que está haciendo el presidente. Yo no soy partidaria política, pero pienso del presidente, pero pienso que con el gobierno local, con nuestro alcalde, se están llevando a cabo políticas públicas tratando de detener la pandemia y de que salgamos rápido de todo esto y de que haya menos contagiados. Esta política de confinamiento es duro para todos. Imagínense, nosotros los abogados que trabajamos de los juzgados, del día a día, estamos acá encerrados y es duro, pero también pienso que es un sacrificio que va a redundar en la sociedad y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Bueno, chicos, chicas, un placer haber compartido con ustedes. Nos vamos a ver aproximadamente en 2 semanas. Les voy a mandar los documentos que les van a servir de soporte y de fundamento para complementar esta clase. Es un placer siempre compartir con ustedes. Que tengan excelente noche.